¿Qué harías si tu hija desaparece mientras duerme en su propia habitación, con la puerta cerrada, sin ventanas abiertas, sin señales de entrada forzada, y cuando la policía llega, no encuentran absolutamente nada? Imagina la escena. Los peritos entran al departamento, revisan cada habitación, abren cada closet, miran debajo de los muebles, revisan los accesos al edificio, hablan con los vecinos, analizan las cámaras de seguridad y al final del día, después de horas de trabajo, la conclusión es la misma. La niña no está y nadie sabe cómo salió de ahí. Ahora imagina que eso se repite, que los peritos vuelven al día siguiente y al otro, que pasa una semana, que los medios de comunicación más importantes del país están cubriendo el caso, que millones de personas están pendientes de cualquier novedad, que hay una recompensa económica por información y que, a pesar de todo eso, la niña sigue sin aparecer. Esa es la pregunta que atormentó a México entero durante 9 días en el año 2010. Una niña de 4 años. Un departamento de lujo en las Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Una familia de clase alta con todos los recursos para mantener esa búsqueda activa. Y un misterio que desafiaba cualquier explicación lógica. Hablo del caso de Paulette Guevara Farah. Un caso que dividió a un país, que puso en jaque a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que llenó los noticieros durante semanas, que generó debates encendidos en cada hogar mexicano y que terminó de la manera más perturbadora, más oscura, más inexplicable que nadie hubiera podido anticipar, porque el final de esta historia no está donde uno esperaría encontrarlo, porque la verdad, si es que existe alguna versión completa de ella, nunca salió completamente a la luz. Y porque más de 15 años después, las preguntas fundamentales sobre lo que ocurrió en ese departamento siguen sin una respuesta que convenza a todos. Quédate hasta el final. Lo que voy a contarte hoy es uno de los casos más inexplicables, más oscuros y más dolorosos de los que he hablado en este canal. Un caso que tiene capas, que tiene contradicciones, que tiene silencios que gritan más fuerte que cualquier declaración oficial. Esto es el caso Paulette. Para entender este caso en toda su profundidad, primero necesitas conocer a Paulette, no como titular de noticia, como persona. Paulette Guevara Farah nació el 11 de diciembre de 2005 en la Ciudad de México. Era la hija menor del matrimonio formado por Mauricio Guevara y Lisette Farah. Tenía una hermana mayor y la familia vivía en un departamento en la calle Prado Norte, en la colonia Lomas de Chapultepec. Para quienes no conocen la Ciudad de México, Lomas de Chapultepec es una de las zonas residenciales más exclusivas del país. Calles arboladas, casas enormes, edificios de apartamentos con acceso controlado, seguridad privada. El tipo de lugar donde la gente vive cuando el dinero no es una preocupación cotidiana. Pero Paulette no era una niña cualquiera, y su historia no comenzó la noche de su desaparición. Desde muy pequeña, Paulette fue diagnosticada con parálisis cerebral y problemas neuromusculares que afectaban significativamente su movilidad. Su condición era severa en términos de lo que le permitía hacer de manera autónoma. No podía caminar de manera independiente. Sus movimientos estaban muy limitados en comparación con los de una niña de su edad sin esa condición. Necesitaba asistencia constante para desplazarse, para muchas actividades cotidianas, para prácticamente cualquier cosa que requiriera moverse de un punto a otro por sus propios medios. Repito esto porque es el elemento central de todo lo que va a seguir. Paulette era una niña que dependía completamente de los adultos que la rodeaban para moverse de un lugar a otro. Sin ayuda adulta, Paulette no podía ir de su habitación a la sala. No podía bajar de su cama y caminar al baño. Sus posibilidades de desplazamiento autónomo eran extremadamente limitadas. Tenlo muy presente mientras escuchas el resto de esta historia. Cada vez que pienses en lo que se supone que ocurrió, vuelve a este hecho. Fuera de su condición médica, Paulette era descrita por quienes la conocían como una niña alegre, afectuosa, llena de vida a su manera. En las fotografías que circularon durante la búsqueda y que quedaron grabadas en la memoria colectiva de México, aparece sonriendo, con esa inocencia característica de los niños de 4 años que todavía no saben que el mundo puede ser un lugar cruel. Tenía cabello rizado, ojos grandes y expresivos,
Y esa energía particular que tienen los niños que han aprendido a vivir con limitaciones que los adultos encontrarían devastadoras. Era, por todo lo que se puede saber de ella a través de las personas que la conocieron, una niña querida dentro de su familia. La familia Guevara Farah contaba con empleada doméstica y niñera. Tenía todos los recursos económicos para proveer a Paulette con la atención médica especializada y los cuidados especiales que su condición requería. El departamento donde vivían tenía acceso controlado, sistema de seguridad, empleados del edificio. En teoría, todos los elementos para que Paulette estuviera en un entorno seguro y supervisado estaban presentes. En teoría, lo que nadie sabía todavía era que ese departamento, ese lugar aparentemente seguro y bien equipado, guardaría un secreto que cambiaría todo. Es la madrugada del 22 de marzo de 2010, lunes. La familia tiene una rutina establecida para las noches. Paulette duerme en su propia habitación, en su cama. Su madre, Lisette Farah, está en el departamento esa noche. También hay una empleada doméstica presente en el departamento. El padre, Mauricio Guevara, no está esa noche según lo que declaró posteriormente a las autoridades. La noche transcurre, en apariencia, sin incidentes. A las 7 de la mañana del día siguiente, el martes 23 de marzo de 2010, la niñera de Paulette entra a su habitación para despertarla e iniciar la rutina matutina. Era un procedimiento que seguramente había repetido decenas de veces. Entrar, despertar a la niña, comenzar el día. Pero ese martes, la cama está vacía. En ese momento, comienza el caos. Lisette Farah, al saber que su hija no está en su cama, no está en el departamento, no está en ningún lugar que puedan encontrar en una revisión rápida del espacio, llama de inmediato a la policía. El reporte de desaparición llega a las autoridades ese mismo martes por la mañana. En cuestión de horas, el caso está en manos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y ya tiene la atención de los primeros medios de comunicación que comenzaron a recibir la información. Pero desde el primer momento, hay algo que no encuentra explicación satisfactoria. Los peritos que llegan al departamento ese día lo revisan con detalle. La puerta de la habitación de Paulette estaba cerrada cuando la niñera entró esa mañana. Las ventanas de la habitación también estaban cerradas. No hay signos de entrada forzada en ninguna parte del departamento. No hay huellas extrañas, no hay vidrios rotos, no hay ningún elemento que indique que alguien entró al departamento esa noche desde el exterior. Y aquí está el problema que ningún investigador podía resolver en esas primeras horas. Si no hubo intrusión exterior, y si Paulette no podía desplazarse sola por sus condiciones físicas documentadas, ¿cómo salió de su habitación? ¿Cómo salió del departamento? Esa pregunta no tenía respuesta lógica, y esa pregunta iba a mantenerse sin respuesta durante 9 días que para muchas personas en México iban a sentirse como una eternidad. Lo que ocurrió en los días siguientes fue algo que México no había vivido de manera tan intensa en mucho tiempo. El caso de Paulette explotó en los medios de comunicación con una velocidad y una magnitud que pocas historias logran alcanzar. Los canales de televisión abierta más importantes del país enviaron reporteros a las afueras del edificio en Lomas de Chapultepec. Los noticieros interrumpían su programación regular para dar actualizaciones sobre cualquier novedad, aunque la mayor parte del tiempo las novedades eran precisamente la ausencia de novedades. Los periódicos abrían sus portadas con la fotografía de Paulette. Las estaciones de radio mantenían el tema en conversación constante durante horas. Las redes sociales, que en 2010 todavía estaban en una etapa de crecimiento en México, pero ya tenían un papel significativo en la difusión de información, se llenaron de mensajes compartiendo la fotografía de la niña y pidiendo que cualquier persona con información la reportara. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal asignó al caso un equipo de investigadores. Se realizaron operativos en colonias cercanas al edificio de Lomas de Chapultepec. Se revisaron todas las cámaras de seguridad del área que pudieran haber captado algo. Se interrogó a vecinos del edificio, a empleados del inmueble, a conocidos y amigos de la familia, a personas que pudieran haber estado en la zona durante la noche. La madre, Lisette Farah, apareció en medios de comunicación haciendo llamados públicos. Ofreció recompensa económica para quien proporcionara información que ayudara a encontrar a su hija.
Las imágenes de esas entrevistas y declaraciones se volvieron algunos de los elementos más comentados del caso en los días que siguieron, y después del desenlace, serían analizados con una intensidad y una atención al detalle que ninguna de las partes podría haber anticipado. Los días pasaron. 1, 2, 3, 4. Y Paulette no aparecía. Las hipótesis sobre lo que había ocurrido eran múltiples y frecuentemente contradictorias entre sí. Algunos hablaban de un secuestro, aunque ninguna llamada pidiendo rescate llegó en ningún momento, lo cual hacía que esa hipótesis tuviera cada vez menos coherencia. Otros especulaban con que alguien del edificio, alguien que conocía la distribución del departamento y los hábitos de la familia, podría tener información clave. Hubo quienes desde los primeros días apuntaron directamente hacia algún miembro de la familia como posible responsable. Y mientras tanto, los investigadores seguían regresando al departamento una y otra vez, buscando cualquier pista que se les hubiera escapado en revisiones anteriores. Revisaban nuevamente los mismos espacios, tomaban nuevas fotografías, hacían nuevas mediciones, hablaban nuevamente con las personas que habían estado presentes. 5 días, 6, 7, 8, nada. Paulette Guevara Fara seguía desaparecida, y el país entero, de una manera que raramente ocurre con un solo caso, contenía la respiración. Mientras la búsqueda continuaba sin resultados visibles, algo comenzó a ocurrir en paralelo en los medios de comunicación y en la opinión pública que merece atención especial, porque se convirtió en uno de los elementos más debatidos del caso. La gente empezó a analizar las entrevistas de Lizeth Farah con una intensidad que aumentaba con cada día que pasaba, sin encontrar a la niña. En aquellos días, la madre de Paulette dio varias declaraciones a distintos medios de comunicación, y algo en su manera de hablar, en sus gestos ante las cámaras, en sus respuestas específicas a ciertas preguntas, en lo que decía y en lo que no decía, generó un debate enorme y encendido en todo el país. Había dos posiciones claramente definidas en la opinión pública. El primer grupo defendía a Lizeth, señalando que cada persona enfrenta el dolor y el shock traumático de manera completamente diferente. Que hay personas que en situaciones de crisis extrema entran en un modo de funcionamiento casi automático, de aparente calma exterior, precisamente como mecanismo de supervivencia psicológica. Que las cámaras y los micrófonos representan una presión adicional que puede alterar la manera en que las personas se expresan. Y que convertir la apariencia de una madre ante las cámaras en evidencia de culpabilidad era no solo injusto, sino potencialmente muy peligroso como precedente. El segundo grupo señalaba elementos más específicos, no solo la ausencia de desesperación visible, sino detalles concretos en ciertas respuestas, pausas que llegaban en momentos extraños, reacciones que parecían ligeramente desconectadas de las preguntas que las provocaban. Momentos donde el relato seguía un patrón que algunos describían como demasiado ordenado para alguien que supuestamente estaba viviendo la angustia de no saber dónde estaba su hija. Esta discusión sobre la credibilidad de Lizeth Farah en sus apariciones mediáticas ocupó una enorme cantidad de espacio en noticieros, programas de opinión y conversaciones cotidianas durante esos 9 días y los que siguieron. Pero aquí hay que detenerse y ser muy cuidadosos con algo importante. El análisis del lenguaje corporal en situaciones de duelo o trauma no es una ciencia exacta ni mucho menos. La investigación psicológica ha demostrado repetidamente que los seres humanos somos muy malos evaluando si alguien dice la verdad o miente, basándonos en su apariencia exterior, e incluso los profesionales entrenados específicamente para este tipo de análisis. Y la historia tiene demasiados ejemplos de personas completamente inocentes que fueron destruidas por la opinión pública, basándose en juicios sobre su expresión facial o su lenguaje corporal en momentos de crisis. Dicho eso, lo que sí generó preguntas más concretas entre los investigadores profesionales no fue el lenguaje corporal en abstracto, sino ciertos detalles específicos de la versión que Lizeth daba de los eventos de aquella noche, que comenzaron a no encajar perfectamente con lo que los peritos documentaban en el departamento. Para entender completamente cuáles eran esas inconsistencias y por qué importaban, necesitas primero escuchar lo que ocurrió el 9º día.
Es el 31 de marzo de 2010. Han pasado exactamente 9 días desde que Paulette fue reportada como desaparecida. Los peritos de la Procuraduría regresan al departamento de Lomas de Chapultepec. No es la primera vez que lo hacen, ni la segunda, ni la tercera. El lugar ha sido revisado de manera sistemática múltiples veces desde el inicio de la investigación, con distintos equipos en distintos momentos. Se han examinado cada habitación, cada closet, cada espacio de almacenamiento, cada rincón accesible del departamento. Pero ese día, algo cambia en cómo se realiza la revisión. Uno de los peritos decide examinar nuevamente la habitación de Paulette con un nivel de detenimiento diferente al de visitas anteriores. Se acerca a la cama de la niña y ejecuta algo que en retrospectiva resulta impactantemente obvio, pero que aparentemente no había sido realizado de la misma manera en ninguna de las revisiones previas. Levanta el colchón de la cama. Debajo del colchón, dentro de la estructura de la base de la cama, envuelta en sábanas, está el cuerpo de Paulette Guevara Fara. La niña lleva 9 días muerta. Está en su propia habitación, dentro de su propia cama, en el mismo lugar donde su madre dijo haberla acostado la noche de su supuesta desaparición. El lugar que los peritos habían revisado múltiples veces en 9 días de investigación. Cuando los investigadores que estaban en el departamento ese día procesaron lo que tenían frente a sus ojos, el impacto fue de tal magnitud que la noticia tardó varios minutos en comenzar a fluir hacia afuera. Luego, cuando llegó a los medios de comunicación, se propagó por todo México, con una velocidad que correspondía perfectamente a la magnitud del shock que generaba. La reacción del país fue de una intensidad que resulta difícil de describir con palabras para quien no la vivió. Incredulidad generalizada, confusión genuina, rabia, dolor, sensación de irrealidad. Todas esas emociones mezcladas en una combinación que hizo que millones de personas que habían seguido el caso dejaran lo que estaban haciendo para procesar lo que acababan de escuchar. ¿Cómo era posible? Durante 9 días, con decenas de revisiones del departamento por peritos profesionales entrenados específicamente para este tipo de trabajo, con toda la presión mediática y política imaginable sobre la investigación, con todos los recursos del sistema disponibles, nadie había encontrado el cuerpo de la niña en su propia habitación, dentro de su propia cama. Esa sola pregunta abrió una nueva dimensión del caso, que era mucho más oscura que la de una desaparición misteriosa. Y lo que vino después fue aún más perturbador. Una vez encontrado el cuerpo, la prioridad inmediata de la investigación fue determinar la causa y la manera de la muerte. Los médicos forenses que realizaron la autopsia determinaron que Paulette había muerto por asfixia, específicamente por compresión torácica, lo que significa que algo o alguien ejerció una presión sobre su tórax suficiente para impedir que sus pulmones funcionaran con normalidad, privándola del oxígeno necesario para vivir. Esta determinación era en sí misma importante, pero las implicaciones de lo que vendría después eran aún más significativas para el caso. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, encabezada en ese momento por Miguel Ángel Mancera, declaró oficialmente que la muerte de Paulette había sido accidental. La versión oficial sostenía que Paulette había caído o rodado fuera de su cama durante la noche, que su cuerpo había quedado atrapado entre el colchón y la base de la cama, y que en esa posición había sido incapaz de respirar adecuadamente. Dado que su condición de parálisis cerebral limitaba severamente su movilidad, la versión oficial afirmaba que Paulette no pudo liberarse por sus propios medios de esa situación, y que fue así como murió. Accidente doméstico. Muerte por causas no intencionales. Esa era la conclusión oficial del caso. Esta versión generó de inmediato una controversia enorme, y las críticas llegaron desde múltiples frentes simultáneamente. El primer problema era físico y biomecánico. Médicos especialistas en parálisis cerebral salieron públicamente a cuestionar la versión oficial con argumentos técnicos. El argumento central era este: si Paulette tenía las limitaciones de movilidad que todos los reportes médicos sobre su condición describían consistentemente, ¿cómo llegó su cuerpo a la posición donde fue encontrado? Para que el cuerpo de Paulette terminara dentro de la base de la cama, en la posición específica donde fue hallado, debía haber caído de la cama, haber rodado de una manera particular,
y haber quedado en una posición muy específica dentro de ese espacio. Todos esos movimientos requerían una capacidad motriz que los especialistas afirmaban categóricamente que Paulette no tenía. Dicho de la manera más directa posible, médicos con experiencia clínica en parálisis cerebral sostenían que era físicamente imposible que Paulette hubiera llegado sola a ese lugar, dadas sus condiciones médicas documentadas. El segundo problema era temporal y forense. Si Paulette murió accidentalmente durante la noche del 22 al 23 de marzo, eso significaba que su cuerpo estuvo 9 días en ese espacio reducido dentro de la base de la cama. Las condiciones del cuerpo cuando fue encontrado, las características del proceso de descomposición en las condiciones específicas de ese lugar, generaron un debate técnico entre forenses y expertos sobre si lo que observaban era completamente consistente con 9 días de muerte, o si podría corresponder a un periodo diferente. Este debate fue complejo, técnico, y nunca fue resuelto de manera completamente satisfactoria y pública. El tercer problema era el más incómodo de plantear, pero el que más resonaba en la opinión pública. Si Paulette murió durante la noche, en su habitación, en su cama, ¿por qué los adultos presentes en el departamento esa noche no escucharon absolutamente nada? No hubo ningún sonido, ningún golpe al caer, ningún llanto, nada que indicara que algo estaba mal. Nadie entró a verificar el estado de la niña en toda la noche, siendo que Paulette tenía una condición que requería supervisión frecuente. La combinación de estos tres problemas hizo que la versión oficial del accidente fuera sumamente difícil de aceptar para una porción muy significativa de la opinión pública y de los expertos que analizaron el caso desde distintas perspectivas. Tras el hallazgo del cuerpo, la intensidad de la investigación formal se volcó con mucha mayor fuerza sobre Lisette Farhat. La Procuraduría la convocó a una serie de declaraciones formales bajo las condiciones del proceso legal. Sus versiones anteriores, las que había dado desde el primer día de la búsqueda, fueron revisadas con detalle por los investigadores en busca de inconsistencias o contradicciones internas. Y en ese proceso de revisión detallada comenzaron a emerger elementos específicos que los investigadores no podían ignorar simplemente. Una de las inconsistencias más señaladas tenía que ver con los detalles precisos de la última noche que pasó Paulette. En su declaración inicial y en las que siguieron, Lisette había establecido una versión clara de cómo había transcurrido esa noche. Había acostado a Paulette. La niña estaba bien, no había nada inusual. La dejó dormida y se retiró a su propia habitación. Pero cuando los investigadores comenzaron a comparar esa versión con los elementos forenses disponibles, con las características específicas del lugar donde fue encontrado el cuerpo, con los detalles técnicos que los peritos habían documentado, algunos elementos no encajaban de la misma manera que deberían si la versión fuera completamente precisa. Hubo también una pregunta que los investigadores comenzaron a considerar con creciente seriedad: ¿cuándo realmente murió Paulette? Esta puede sonar como una pregunta meramente técnica, pero era en realidad una pregunta con consecuencias enormes para todo el caso. Si Paulette murió durante la noche del 22 al 23 de marzo, la versión del accidente tenía al menos una estructura temporal que podía sostenerse, aunque siguiera teniendo los otros problemas ya mencionados. Pero si los análisis forenses sugerían que Paulette podría haber muerto en un momento diferente, eso cambiaba completamente el cuadro de lo que habría ocurrido. Algunos expertos que analizaron el caso desde fuera del proceso oficial plantearon una hipótesis que resultaba profundamente perturbadora: que quizás Paulette no desapareció la noche del 22 al 23 de marzo en el sentido en que se reportó, que quizás murió en un momento cercano a ese, pero que el reporte de desaparición habría sido una estrategia para ganar tiempo, para crear una narrativa de búsqueda desesperada que distrajera la atención de lo que realmente había ocurrido dentro de ese departamento. Si esta hipótesis fuera correcta, las implicaciones eran de una gravedad extraordinaria. Significaría que toda la búsqueda nacional, los operativos policiales, la recompensa económica, las entrevistas televisivas, toda la movilización de recursos humanos y económicos que México dedicó durante 9 días a buscar a Paulette habría sido construida sobre una mentira deliberada. Lisette Farhat fue eventualmente presentada ante el Ministerio Público. Se le imputaron cargos, pero el proceso legal que siguió
estuvo marcado por una cantidad notable de irregularidades procedimentales, recursos legales de la defensa, amparos y decisiones que en distintos momentos parecían complicar la posibilidad de que el caso llegara a una resolución clara y definitiva. Uno de los aspectos más perturbadores del caso Paulette, y posiblemente el más importante para entender su legado, no tiene que ver directamente con lo que ocurrió en ese departamento la noche de su muerte. Tiene que ver con lo que ocurrió después en el sistema de justicia. La investigación fue criticada públicamente y con mucha fuerza por múltiples fallas que resultaban difíciles de explicar bajo cualquier estándar de funcionamiento normal. La más visible, la más difícil de justificar, seguía siendo el hecho de que los peritos tardaron 9 días en encontrar el cuerpo de una niña en su propia cama. Eso en sí mismo era una falla de proporciones extraordinarias. Era el tipo de falla que no encontraba una explicación técnica convincente dentro de los estándares normales de una investigación de alto perfil con máxima presión institucional. Las preguntas sobre cómo eso fue posible nunca recibieron una respuesta oficial completamente satisfactoria. ¿Fue incompetencia genuina de múltiples equipos de peritos en múltiples visitas? ¿Fue una revisión superficial en uno o varios momentos críticos de la investigación? ¿O fue algo de una naturaleza cualitativamente diferente? Porque había una teoría que circuló con mucha fuerza tanto entre periodistas de investigación como en la opinión pública, y que algunos expertos consideraban la más coherente con el conjunto de los hechos conocidos, que el cuerpo de Paulette no estaba en ese lugar cuando los peritos revisaron el departamento en las primeras visitas, que el cuerpo fue colocado allí deliberadamente en algún momento dentro del periodo de 9 días de búsqueda. Quizás cuando quedó claro que la investigación se estaba profundizando de maneras que hacían insostenible continuar indefinidamente con la narrativa de la desaparición. Quizás cuando alguien calculó que la versión del accidente descubierto tardíamente era la salida menos peligrosa disponible. Si eso fuera verdad, implicaría un nivel de encubrimiento deliberado y activo que va mucho más allá de un accidente doméstico mal manejado. Implicaría que hay personas que saben con precisión qué ocurrió con Paulette y que han guardado ese conocimiento durante más de 15 años. Esta es una teoría. No hay evidencia que la confirme de manera definitiva y públicamente verificable. Pero tampoco fue descartada por las autoridades de una manera que resultara convincente para quienes analizaban el caso. Y el hecho de que no fuera descartada de manera convincente es en sí mismo una parte significativa del problema. El caso también expuso de manera muy visible algo que en México se conocía, pero que pocas veces quedaba tan claramente documentado en un caso de tan alto perfil: que los recursos económicos, las conexiones sociales y el acceso a abogados de alto nivel tienen un peso enorme en cómo se investigan los casos dentro del sistema de justicia. La familia Guevara Fara tenía todos esos recursos disponibles. Los utilizó. Y el resultado final del proceso legal reflejó esa realidad de maneras que muchos observadores encontraron profundamente injustas. Lisette Fara fue eventualmente procesada legalmente. El cargo principal que las autoridades pudieron sostener a lo largo del proceso fue el de abandono de persona incapaz. Este cargo, aunque tiene seriedad jurídica, estaba muy lejos de lo que muchas personas dentro y fuera del sistema, incluyendo expertos jurídicos independientes y activistas de derechos de la infancia, consideraban que correspondía dado el conjunto de circunstancias documentadas del caso. El proceso legal fue extraordinariamente largo y estuvo lleno de obstáculos procedimentales que en distintos momentos parecían bloquear el avance hacia una resolución. Hubo amparos presentados por la defensa en momentos estratégicos. Hubo cambios en la situación procesal de la acusada que en más de una ocasión dieron giros inesperados al caso. Hubo recursos legales que en varios momentos parecían estar llevando el proceso hacia un punto de resolución, seguidos de nuevos elementos procedimentales que lo alejaban de ese punto. Lo que nunca ocurrió, y que para muchos representó la omisión más significativa de todo el proceso, fue un juicio formal por homicidio. Las autoridades nunca llegaron a ese punto dentro del proceso. La versión oficial del accidente se mantuvo como la explicación dominante dentro del sistema legal, a pesar de que nunca convenció ni a los expertos médicos que cuestionaban su viabilidad física, ni a la opinión pública que seguía el caso. Miguel Ángel Mancera,
quien era el Procurador General de Justicia del Distrito Federal en el momento de los hechos. Fue objeto de críticas sostenidas durante años por la manera en que se condujo la investigación bajo su responsabilidad institucional. Muchos analistas jurídicos y periodistas de investigación consideraban que el caso fue cerrado de manera prematura y con conclusiones que resultaban convenientes para minimizar el escándalo institucional que la verdad completa podría haber generado. El padre de Paulette, Mauricio Guevara, tuvo una presencia pública mucho más discreta durante todo el desarrollo del caso. Fue llamado a declarar en distintos momentos del proceso, pero su figura no recibió el mismo nivel de escrutinio mediático ni el mismo peso en la narrativa pública del caso que la figura de Lisette. Las razones de esa asimetría en el tratamiento mediático son en sí mismas objeto de análisis. La hermana mayor de Paulette, que también era una niña pequeña en ese momento, quedó en medio de todo ese caos como testigo de una situación que ningún niño debería tener que enfrentar, sin que nadie pareciera prestarle la atención suficiente como persona también afectada por los eventos. Y la pequeña Paulette, la niña de 4 años cuya muerte generó todo ese proceso, quedó sepultada sin que nadie fuera realmente responsabilizado de manera plena y convincente. A lo largo de los años que siguieron al caso, distintas personas que estuvieron cerca de la investigación, del proceso legal o de la familia en distintos momentos han hecho declaraciones que agregan capas adicionales de complejidad a la historia. Algunos de los peritos que participaron en la investigación, hablando en condiciones de anonimato en entrevistas posteriores, han reconocido que el manejo del caso tuvo irregularidades que ellos mismos observaron. Sin llegar a nombrar directamente a personas específicas, han sugerido que existieron presiones dentro del proceso para llegar a determinadas conclusiones, que la versión del accidente no fue simplemente la conclusión que la evidencia disponible dictaba de manera natural, sino la conclusión que resultaba conveniente dentro de un contexto de presiones institucionales y de otro tipo que existían alrededor del caso. Periodistas que cubrieron el caso de manera exhaustiva desde el primer día también han escrito y hablado extensamente sobre las inconsistencias que identificaron durante su cobertura y en los análisis que realizaron en los años siguientes. Varios de los periodistas más rigurosos que siguieron el caso publicaron análisis donde señalan que la hipótesis del accidente requiere que uno acepte una cadena de coincidencias y circunstancias que, tomadas en conjunto y analizadas con criterio periodístico básico, resultan extremadamente difíciles de sostener. Hay vecinos del edificio en Lomas de Chapultepec que recuerdan los días de la búsqueda y que, al hablar sobre ello en conversaciones posteriores, mencionan detalles del ambiente y de la conducta de las personas involucradas que desde el principio generaban una sensación de que algo fundamental no cuadraba con la narrativa oficial, algo que en ese momento era difícil de articular con precisión, pero que en retrospectiva, conociendo el desenlace, tomaba un significado diferente. Y hay médicos y especialistas en parálisis cerebral, en biomecánica forense, en medicina legal, que han publicado análisis técnicos cuestionando de manera documentada si la versión oficial de la muerte accidental era físicamente posible, dado el estado clínico de Paulette y el lugar y la posición específicos en los que fue encontrado su cuerpo. Ninguno de estos elementos constituye por sí solo una prueba definitiva y suficiente para resolver el caso de manera irrefutable, pero todos juntos forman un cuadro que resulta muy difícil de ignorar para cualquier persona que lo analice con honestidad. El caso Paulette tuvo un impacto que se extendió mucho más allá de la historia específica de esta familia y que en muchos aspectos sigue siendo relevante y presente en el discurso público mexicano hoy. En el periodismo mexicano, el caso generó debates intensos y necesarios sobre la ética de la cobertura de casos que involucran a menores de edad, especialmente cuando hay circunstancias de muerte violenta o sospechosa. Sobre si era correcto transmitir en horario de mayor audiencia entrevistas con familiares que estaban en estado de shock o bajo presión extrema, sobre cómo la presión constante de la cobertura mediática afecta el desarrollo de las investigaciones criminales, sobre la delgada línea entre informar responsablemente al público y contribuir a una dinámica mediática que puede ser dañina para todos los involucrados y que puede distorsionar el proceso de justicia. También generó debates profundos y con frecuencia incómodos sobre la desigualdad en el acceso a la justicia en México.
Porque mientras el caso Paulette recibía toda esa atención institucional y mediática, en otras partes del país, en familias sin recursos ni conexiones, decenas de otros niños desaparecidos o muertos en circunstancias sospechosas permanecían en el olvido más completo. Sus familias no recibían equipos especializados de peritos, no recibían cobertura en televisión nacional que generara presión para resolver el caso. No recibían la atención política que en teoría produce resultados, aunque esos resultados fueran tan imperfectos como los del caso Paulette. La paradoja era de una crueldad particular. El caso más visible, el que recibió más recursos y atención del Estado, terminó sin una resolución convincente. ¿Qué esperanza realista podían tener los miles de casos que nadie cubría, ni siquiera superficialmente? El caso también impulsó conversaciones necesarias sobre la protección específica de menores con discapacidad dentro del sistema de justicia y de los servicios sociales del país, sobre los mecanismos que existen o que deberían existir para identificar situaciones de riesgo en hogares donde hay niños con condiciones que los hacen especialmente vulnerables, sobre el rol del Estado no solo en la etapa posterior a una tragedia, sino en la etapa de prevención. En los años siguientes, el nombre de Paulette se convirtió en una referencia que emerge en el discurso público mexicano cada vez que ocurre un caso de niño muerto en circunstancias turbias, y la investigación parece estar siendo manejada con irregularidades o con una conveniencia sospechosa, como recordatorio permanente de lo que puede ocurrir cuando el sistema falla a los más vulnerables y cuando la verdad resulta demasiado incómoda para ser confrontada directamente y sin concesiones. Más de 15 años después de los hechos, el caso Paulette sigue siendo objeto de debate activo en México, entre personas que no han olvidado y que siguen buscando coherencia en lo que ocurrió. Hay varias teorías que persisten en la memoria colectiva y que merece la pena articular de manera clara y honesta. La primera es la versión oficial: muerte accidental. Paulette cayó de su cama durante la noche. Quedó atrapada entre el colchón y la base de la cama, de una manera que le impidió respirar, y murió. Los adultos en el departamento no escucharon nada durante esa noche. Los peritos tardaron 9 días en encontrar el cuerpo, porque no revisaron ese espacio específico con la atención adecuada en las revisiones anteriores. Para muchas personas que analizaron el caso con detalle, esta teoría tiene demasiados huecos para ser aceptada sin reservas enormes. La condición física documentada de Paulette hacía físicamente muy improbable que cayera de esa manera y terminara en esa posición específica. La idea de que múltiples revisiones por peritos profesionales en una investigación de máximo perfil pasaran por alto el cuerpo de la niña en su propia cama durante 9 días resulta sencillamente extraordinaria bajo cualquier estándar razonable de procedimiento forense. La segunda teoría es la del homicidio y el encubrimiento posterior. Según esta versión, Paulette murió en circunstancias que implican responsabilidad directa de alguno de los adultos que estaban en el departamento en un momento relevante. La narrativa de la desaparición habría sido construida deliberadamente para ganar tiempo y crear confusión. El cuerpo habría sido colocado en la base de la cama en algún momento dentro del periodo de búsqueda, cuando la presión de la investigación se volvió insostenible. Las autoridades, por razones que pueden incluir desde incompetencia grave hasta presiones de otra naturaleza, habrían aceptado la versión del accidente como salida. Esta teoría resuelve varias de las inconsistencias que la versión oficial no puede resolver, pero también requiere la existencia de un encubrimiento activo que involucra a múltiples personas y que se ha mantenido durante más de 15 años, lo cual es en sí mismo una hipótesis de graves implicaciones. La tercera teoría, la más especulativa de las tres, involucra circunstancias más complejas que incluyen a personas más allá de los residentes habituales del departamento, y plantea que la noche de los eventos fue más complicada de lo que cualquier relato conocido ha descrito. Esta teoría tiene menos base documental disponible públicamente, pero circula entre personas que siguieron el caso de muy cerca. Ninguna de estas teorías ha sido probada de manera definitiva y públicamente verificable. Y esa es quizás la dimensión más dolorosa de este caso. Con el paso del tiempo, los protagonistas del caso Paulette fueron diluyéndose en el silencio público de maneras distintas y con consecuencias distintas para cada uno.
Lisette Fara salió gradualmente de los reflectores mediáticos a medida que el proceso legal avanzaba con su lentitud característica. El proceso llegó a un punto en el que los cargos no prosperaron de la manera que muchos consideraban que deberían haber prosperado dadas las circunstancias. Su vida continuó, aunque irrevocablemente transformada por lo que ocurrió. Mauricio Guevara también se retiró de la vida pública. La relación de pareja, que según distintas fuentes ya tenía dificultades previas a los eventos de marzo de 2010, no sobrevivió al peso combinado de la tragedia y lo que vino después, lo cual, dependiendo de la perspectiva desde la que se lea el caso, puede interpretarse de maneras muy diferentes. Los funcionarios que tomaron las decisiones que dieron forma a la investigación siguieron sus carreras dentro y fuera del sistema político, algunos con mayor visibilidad pública que otros. Ninguno fue realmente responsabilizado institucionalmente de manera sustantiva por las fallas en la investigación que dirigían. Los periodistas que cubrieron el caso pasaron a otras historias, como lo hace inevitablemente el periodismo en su funcionamiento cotidiano. El ciclo de noticias siguió girando con su habitual indiferencia hacia los casos que ya no generan nuevos elementos de cobertura. Y en ese silencio acumulado de años, el caso Paulette quedó flotando en un espacio incómodo, no resuelto del todo, no archivado del todo en la conciencia colectiva de quienes lo vivieron. Presente en la memoria, pero sin el cierre que cualquier historia necesita para que las personas puedan, en algún sentido, seguir adelante. Hay personas que todavía, hoy en día, no han dejado de buscar respuestas. Familiares de Paulette que no son sus padres directos, activistas de derechos de la infancia, periodistas de investigación que consideran que la historia completa no ha sido contada. Personas que conocieron a la familia en distintos momentos y que cargan con el peso de lo que saben o creen saber. ¿Encontrarán alguna vez lo que buscan? 15 años de silencio no ofrecen mucho optimismo al respecto, pero las preguntas siguen ahí. Y mientras existan, la historia no puede considerarse verdaderamente cerrada. Quiero detenerme aquí un momento, porque hay una dimensión de este caso que va más allá del misterio y de los debates sobre la verdad legal, y que merece ser nombrada directamente y sin evasiones. Paulette tenía 4 años. Tenía una condición médica que la hacía completamente dependiente de los adultos en su entorno para prácticamente todo. No podía caminar sola. No podía gritar de ayuda de la misma manera que lo haría un niño sin esa condición. No podía escapar de ninguna situación adversa. No podía protegerse de absolutamente nada. Era, en el sentido más literal posible, alguien que necesitaba que los adultos en su vida la protegieran en todo momento y sin excepción. Y algo salió terriblemente mal, de una manera que todavía no hemos podido comprender completamente. No importa cuál de las teorías se acerque más a la verdad, en todas ellas, en absolutamente todas, hay adultos que fallaron a Paulette, ya sea por negligencia de una gravedad extraordinaria, ya sea por algo mucho peor, ya sea por la incompetencia de un sistema que debía investigar su muerte y llegar a la verdad completa. Alguien falló a esta niña de una manera irreversible. Los niños con discapacidad son, según la documentación estadística disponible en múltiples países y contextos, uno de los grupos más vulnerables cuando se trata de maltrato, negligencia y abuso. Tienen menos herramientas para comunicar lo que les ocurre a personas externas a su entorno inmediato. Dependen más intensamente de quienes los rodean. Tienen menos acceso a las redes de apoyo externas, que en otros casos pueden funcionar como señales de alerta para el sistema. Y cuando algo sale mal, el sistema muchas veces no tiene los mecanismos adecuados para detectarlo, ni para responder de manera efectiva y oportuna. El caso Paulette debería haber generado una reflexión profunda y sostenida sobre todos esos aspectos. En algunos aspectos lo hizo. En muchos otros, las mismas fallas sistémicas que el caso expuso de manera tan cruda siguen estando presentes en la sociedad mexicana y en muchas otras. Esa es una de las dimensiones más dolorosas del legado de este caso. No solo que una niña murió, sino que todo lo que ocurrió después no fue suficiente para cambiar de manera sustantiva los sistemas que fallaron. Volvamos al núcleo del misterio, porque hay preguntas muy específicas en este caso que siguen sin una respuesta convincente y que merecen ser enunciadas con toda la claridad posible. Primera pregunta:
¿Cómo es posible que el cuerpo de Paulette no fuera encontrado durante 9 días de revisiones del departamento por peritos profesionales, si estaba en su propia habitación, dentro de su propia cama? Las explicaciones sobre descuidos o revisiones superficiales son difíciles de aceptar en el contexto de una investigación de altísimo perfil, con presión política y mediática máxima, con recursos institucionales disponibles y con la responsabilidad de resolver el caso de una niña desaparecida. El hecho de que múltiples equipos de peritos, en múltiples visitas a lo largo de 9 días, no levantaran el colchón de la cama de la niña desaparecida es, bajo cualquier estándar razonable de procedimiento forense, extraordinariamente difícil de explicar como simple falla de protocolo. Segunda pregunta: ¿es físicamente posible que Paulette, dada su condición documentada de parálisis cerebral y las limitaciones de movilidad que esa condición implicaba, haya caído de su cama por sus propios medios y terminado en la posición específica donde fue encontrada? Los médicos especialistas que se pronunciaron sobre este punto dieron respuestas mayoritariamente negativas. Esta pregunta no fue resuelta de manera satisfactoria dentro del proceso oficial. Tercera pregunta: ¿por qué el proceso penal no avanzó hacia cargos más graves que el abandono de persona incapaz? Esta pregunta tiene respuestas procedimentales parciales, pero ninguna que sea completamente satisfactoria para quienes analizaron el caso y consideraron que los elementos disponibles apuntaban hacia algo más grave. Cuarta pregunta: ¿qué ocurrió exactamente en ese departamento en la noche del 22 al 23 de marzo de 2010? Esta es la pregunta fundamental alrededor de la cual todas las demás giran, la que tiene la respuesta más importante y la que, después de más de 15 años, sigue sin una contestación verificable, pública y definitiva. Quizás la verdad completa está en algún lugar, en la memoria de alguien que estuvo ahí esa noche y que nunca ha hablado completamente. Quizás está en documentos que no son de acceso público. Quizás la clave está en algún detalle que alguien notó en aquel momento y que nunca consideró suficientemente importante para reportar. O quizás, y esta es la posibilidad más oscura de todas, la verdad quedó sepultada de manera tan deliberada y tan eficiente que nunca saldrá completamente a la superficie. Hay un elemento del caso Paulette que aparece con menos frecuencia en los relatos más conocidos, pero que tiene una carga emocional importante que merece ser nombrada. Durante los 9 días de búsqueda, mientras Paulette era oficialmente una niña desaparecida, algo notable ocurrió en la sociedad mexicana que va más allá de la cobertura mediática. Personas que no conocían a la familia Guevara Fara, que no tenían ninguna conexión personal con ese departamento en Lomas de Chapultepec, que vivían en partes completamente diferentes de la ciudad y del país, se movilizaron en solidaridad genuina, se organizaron cadenas de oración, se pegaron carteles con la imagen de Paulette. Se compartió su historia en todos los canales disponibles. Personas comunes de todos los estratos socioeconómicos hablaban de Paulette como si fuera una niña conocida, como si la búsqueda fuera algo que les concernía personalmente. Había en esa movilización una energía de solidaridad humana real, de personas que querían que una niña inocente y vulnerable fuera encontrada con vida. Cuando la noticia del hallazgo llegó, cuando se supo que Paulette llevaba 9 días muerta en su propia habitación, mucha de esa solidaridad se transformó en algo cualitativamente diferente y mucho más oscuro, en rabia, en una sensación de haber sido manipulados, en un profundo desencanto, no solo con lo que le ocurrió a Paulette, sino con la posibilidad de que toda esa búsqueda, toda esa movilización colectiva, todo ese dolor compartido por millones de personas hubiera sido en realidad la escenificación de algo que nunca fue lo que parecía. Porque si la versión del encubrimiento tiene alguna base en la realidad, esas miles y miles de personas que buscaron genuinamente a Paulette, que rezaron por ella, que compartieron su imagen, que dedicaron tiempo y energía emocional a desear que apareciera con vida, fueron parte involuntaria de una ficción construida sobre el cuerpo de una niña muerta. Ese es un tipo de traición que va más allá de lo jurídico y de lo político. Es una traición a la capacidad humana de la empatía y la solidaridad como valores. Y es una de las razones más profundas por las que este caso sigue generando una respuesta emocional tan intensa en tantas personas, más de 15 años después de los hechos. Para terminar de comprender el impacto completo del caso Paulette,
Es necesario situarlo en el contexto de México, en el año 2010. Era un país en medio de una de sus crisis de seguridad más intensas en décadas recientes. El conflicto relacionado con el narcotráfico y el crimen organizado estaba en uno de sus momentos de mayor violencia y de mayor visibilidad pública. Las cifras de homicidios eran escalofriantes. Las desapariciones forzadas, los secuestros, la violencia cotidiana contra civiles eran parte de la realidad que los mexicanos enfrentaban en distintos grados dependiendo de dónde vivían. En ese contexto saturado de violencia, el caso de una niña de 4 años desaparecida en una de las zonas más privilegiadas del país tenía una carga simbólica particular. Era un caso donde todos los factores que normalmente determinan si una víctima recibe atención o no, estaban supuestamente de su lado. Era una niña, no un adulto. Era de una familia con recursos y conexiones. Era en una zona donde la seguridad era supuestamente más sólida. Tenía la cobertura mediática más intensa posible. Y aún así, el sistema falló. Aún así, la verdad no salió completamente a la luz. Aún así, la justicia llegó de manera tan incompleta que muchos dirían con argumentos sólidos que no llegó verdaderamente. Si eso podía ocurrir en este caso particular, con todos esos factores que supuestamente favorecían que el sistema funcionara, ¿qué estaba ocurriendo con los miles de casos donde ninguno de esos factores protectores estaba presente? Con los niños desaparecidos en comunidades marginadas donde ningún equipo de peritos especializados iba a aparecer. Con las familias que no tenían acceso a ninguna plataforma mediática para hacer pública su búsqueda. El caso Paulette funcionó como un espejo que mostraba algo que muchos ya sabían, pero que pocos veían tan claramente. El sistema de justicia en México no funcionaba de la misma manera para todos, y cuando fallaba a quien debería proteger mejor, las consecuencias eran irremediables. Han pasado más de 15 años desde que el cuerpo de Paulette Guevara Farah fue encontrado dentro de su propia cama en el departamento de Lomas de Chapultepec. Su nombre sigue apareciendo en conversaciones sobre justicia en México. No en los titulares de cada día, no con la intensidad de los primeros meses, pero sí en esas conversaciones donde alguien dice su nombre y todo el que escucha sabe exactamente de qué se está hablando y lo que eso significa. Su fotografía, esa imagen de la niña de cabello rizado y ojos grandes que circuló durante los 9 días de búsqueda y que quedó grabada en la memoria de un país entero, sigue siendo reconocida por una cantidad enorme de personas que no la conocieron, pero que vivieron su historia junto con ella desde afuera. No hay grandes monumentos para Paulette, no hay fundaciones prominentes que lleven su nombre de manera oficial y continuada. El sistema que la falló no construyó memoriales a su propia falla institucional. Eso raramente ocurre. Pero hay algo más difícil de borrar que cualquier monumento físico. Su caso permanece en la memoria de millones de personas que lo siguieron en 2010 y que nunca recibieron las respuestas que necesitaban para poder cerrar esa historia en su interior. Paulette tenía 4 años. Tenía limitaciones físicas que la hacían completamente dependiente de quienes la rodeaban. Tenía una vida por delante que nunca llegó a vivir. Y lo que debería de haber sido su historia quedó interrumpido de una manera que todavía nadie ha explicado completamente. Eso no debería olvidarse. No porque sea útil para el morbo, no porque sea entretenimiento, sino porque mientras existan casos sin resolver, mientras existan víctimas sin justicia, mientras existan sistemas que fallen a los más vulnerables de maneras que nadie asume públicamente, el silencio no es neutralidad. El silencio es complicidad con ese estado de cosas. Este ha sido el caso Paulette Guevara Farah. Un caso que comenzó con la desaparición inexplicable de una niña de 4 años en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Continuó con 9 días de búsqueda nacional, que movilizó a millones de personas en solidaridad genuina. Y terminó con el hallazgo más perturbador que nadie esperaba: el cuerpo de la niña dentro de su propia cama, en su propio cuarto, en un lugar que había sido revisado múltiples veces por equipos de peritos profesionales. Un caso donde las preguntas siguen superando en número y en peso a las respuestas disponibles, donde la versión oficial nunca terminó de convencer ni a los expertos médicos, ni a la opinión pública, ni a los periodistas que lo siguieron con rigor, donde el sistema judicial mostró sus fallas de una manera demasiado visible y demasiado documentada para ser ignorada.
donde las circunstancias específicas de la víctima, una niña con parálisis cerebral que dependía completamente de los adultos a su alrededor, hacen aún más dolorosa y más urgente la pregunta de cómo nadie la protegió. No tengo la respuesta definitiva a lo que ocurrió realmente en ese departamento en la noche del 22 al 23 de marzo de 2010. Nadie que no haya estado presente puede tenerla con certeza absoluta. Y quienes estuvieron presentes, por las razones que sea, no han contado públicamente una versión completa que resuelva todas las contradicciones que el caso dejó abiertas. Pero las preguntas siguen ahí. Y creo profundamente que es importante no dejar de hacerlas. Porque el silencio en estos casos no es una opción neutral. El silencio es una manera de dejar que la impunidad se consolide, de aceptar que algunas verdades pueden ser enterradas indefinidamente. Y eso no está bien. Paulette merecía ser protegida, merecía justicia, merecía que la verdad sobre lo que le ocurrió saliera completamente a la luz y que alguien respondiera de manera plena por ello. No recibió ninguna de esas cosas de manera suficiente. Y eso es lo que no debemos olvidar nunca. Si llegaste hasta aquí, de verdad te lo agradezco desde el fondo. Estos casos no son fáciles de escuchar, no son entretenimiento ligero, son historias de personas reales, de familias reales, de tragedias que dejaron heridas que el tiempo no borra completamente y que no debería borrar mientras la verdad permanezca enterrada. Creo que es importante hablar de ellos. Que no se olviden, que las preguntas no se dejen de hacer, que las víctimas no queden reducidas a titulares que el siguiente ciclo de noticias reemplaza sin mirar atrás. ¿Qué piensas tú sobre lo que ocurrió realmente con Paulette? ¿Cuál de las teorías te parece más coherente con todos los elementos que conocemos? Déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa genuinamente saber qué piensan las personas que toman el tiempo de escuchar estas historias hasta el final. Y ahora que sabes esto, imagina todo lo que aún no te han contado, porque hay historias que no desaparecen, las hacen desaparecer. Si quieres seguir descubriendo la verdad, suscríbete a Ecos del Misterio. Nos vemos en el próximo misterio. Y recuerda, lo más peligroso no siempre es lo que ves, sino lo que alguien hizo desaparecer.